Una vez más les saludo y bienvenidos a la plática de hoy día domingo. Seguimos con nuestro estudio acerca de los dones del Espíritu Santo, en general como un término que cubre los dones de Dios y los dones del Señor Jesucristo. Hoy día nos vamos a enfocar un poquito en 1 Corintios capítulo 12, en el verso 28 va a ser nuestro enfoque, pero vamos a analizar un par de versos anteriores. Quisiera yo como resumen a hacernos de acuerdo de un par de cosas que hemos estado viendo en las últimas semanas. Primero es que hay diferentes dones dados por el Espíritu, hay diferentes ministerios dados por el Señor Jesucristo y hay diferentes operaciones dadas por el Dios Padre. Los tres operando, como veíamos anteriormente, en unísono, en unión, en armonía. Y el Señor, cuando nos da a nosotros, nos transfiere estos dones, pone como ejemplo el cuerpo de Cristo. El cuerpo es uno, pero a veces la iglesia tiene la costumbre de manifestarse no como cuerpo de Cristo, sino con todo respeto, parece a veces un monstruo de 7 cabezas con 10 brazos. Porque todos queremos hacer lo que nos parece y como nos parece, en la manera que nos parece y de tanta otra manera que puede ser. Una iglesia hace así, otra iglesia hace acá, unos creen una cosa, otros no creen, y crea esto confusión y desunidad. Si el cuerpo es uno, todos necesitamos de la pieza más pequeña del cuerpo, como por decir algo, este dedo chiquito. Si yo me golpeo el dedo, me duele todo el cuerpo. Y este dedo necesita el otro dedo y el otro dedo y todo demás. ¿Cómo se va a rascar la oreja si no tiene este dedo chiquito? Un poco difícil rascarse con el dedo gordo de la mano, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que andar en esa unidad, en esa armonía, en esa comunión con el Espíritu Santo de Dios para que se puedan manifestar los dones. Recuerde también, como segunda cosa, que a todos se nos ha dado un don o unos dones, a todos. Es decir, que todos tenemos. Pero la pregunta entonces, ¿por qué no todos los usamos? Es porque no sabemos qué es lo que tenemos. A veces pedimos algo que ya tenemos en vez de usar lo que ya tenemos. Y a veces que hay que pedir lo que no tenemos para poder usarlo también. Pero entonces usted y yo tenemos que aprender primero a descubrir qué don el Señor me ha dado. Y eso no es tan difícil. ¿Cómo descubro el don? Es la inclinación, la habilidad, la sensitividad que usted tiene para hacer ciertas cosas en cómo usted, por ejemplo, se relaciona con otras personas. Recuerde, el Espíritu Santo, el Señor nos da dones a nosotros para beneficios de otros. ¿Sí? A unos se les hace un poco difícil hablar en público ante otras personas. Entonces eso quiere decir que no tienen el don de profecía. Recuerden, don de profecía no es ministerio profético, cosa diferente que lo hemos de analizar en el futuro. Pero a otros sí nos ha dado. Otros tienen habilidad de dirigir, de administrar. Otros le andan diciendo a las personas lo que deben y los que no deben hacer. Es la exhortación. Y así por el estilo. Entonces usted vea cuál es su inclinación, qué es lo que le sale naturalmente. Algo que no tiene que pensar 2 veces ni sudar la gota gorda para poder aplicar lo que el Señor nos acaba de dar a cada uno. Entonces usted tiene un don. Aprendamos a descubrir. Si usted no se da cuenta todavía de eso, usted puede preguntar a alguien más. Primero pregúntele al Espíritu Santo, pregúntele a su pastor, a su grupo de hogar, hable con su líder, para que de esa manera todos como cuerpo podamos hacer lo que estamos llamados a hacer. Ahora bien, nosotros analizamos los 9 dones del Espíritu Santo y vimos que había dones en 3 categorías: de revelación, de poder e inspiracionales, y dentro de cada uno había 3 dones. Por ejemplo, en revelación hay palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, lo vimos muy ligeramente y tal vez en las futuras sesiones vamos a verlo un poquito más en detalle. Los dones de poder son dones de fe, sanidades, milagros. Y los dones inspiracionales son la profecía, que es lo que estoy haciendo ya ahorita, diversas lenguas e interpretaciones de lenguas. Hoy día nos vamos a enfocar, como les decía, en el versículo 28 de 1 Corintios 12, pero vamos a leer un poquito los versos anteriores para coger el contexto. Leamos desde el verso 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Si ven, está hablando del cuerpo. Un
miembro del cuerpo padece, todos padecemos. Uno recibe honra, todos recibimos honra. Pero aquí es donde yo les decía que hay la desunidad, porque en vez de hacer como Dios me pide, siempre quiero hacer como a mí me parece, porque tengo inclinación a expresar ese espíritu independiente. A mí me parece así, o mejor yo no hago porque yo no quiero quedar mal. A mí me da un poco de temor. Esas falsas humildades tampoco son bienvenidas en el reino de Dios. Si Dios le dio algo, usted tiene que producir. Recuerda que estamos en el año de la multiplicación. Y en la multiplicación, al que le dio 5, devuelve 5, al que le dio 2, devolvió 2, y al que le dio 1, le quitaron todo y le echaron en las tinieblas de afuera. No es que perdió su salvación, no, eso tiene otro tema que hemos de hablar algún rato. Entonces usted aprenda a desarrollar. Nosotros tenemos aquí en la iglesia una filosofía bien interesante. Yo como pastor prefiero que las personas se equivoquen en usar un don espiritual a que no lo usen del todo. ¿Cómo puede ser posible eso? Sí, porque equivocándose uno aprende. Pero la persona que no hace nada, que no toma una decisión, ¿qué pasa? No pasa absolutamente nada. Sigamos con el versículo 27. Vosotros pues sois del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno, esta palabrita en particular quiere decir único. Usted está puesto donde usted está puesto, en su iglesia, en la ciudad donde usted vive, haciendo lo que usted sabe que tiene que hacer, porque usted es muy particular, es muy único. Y Dios sabe en dónde nos ha puesto a cada uno de nosotros. Por ejemplo, ¿cuándo me iba a ocurrir yo que tenía que venir acá, a este país y aquí a ser pastor? En mi vida se me hubiera ocurrido. ¿Por qué no pasó allá cuando vivía en Quito? No tengo la menor idea. Lo único que yo hice fue aceptar el desafío del Señor, cumplir con el llamado, ser obediente, y aquí estamos. Han pasado ya 20 años, me he equivocado, hemos aprendido, hemos usado los dones de una de otra manera y seguimos aprendiendo, pero seguimos avanzando y tratando de enseñar al resto del cuerpo de Cristo a cómo usar cada uno de estos dones. Bien, el versículo 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia. ¿Sí ve? Dios nos pone en la iglesia. Déjeme hacer un paréntesis aquí. Si nosotros comparamos esta partecita que Dios le puso a usted en la iglesia con Efesios capítulo 1, habla de la predestinación. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted es único, usted es importante. Y porque usted es importante, usted es favorecido de Dios. Las cosas únicas tienen mucho valor, no se diga las personas únicas. Tenemos valor delante de Dios y Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Le hago acuerdo que el amor de Dios a usted y a mí es antes de la fundación del mundo, no cuando se convirtió, mucho antes. Miren esa profundidad del amor de Dios y no nos damos ni cuenta. Y aquí hago otro paréntesis. ¿Por qué les digo esto? Porque en el capítulo 13 de Corintios nos dice Pablo que nos muestra un camino mejor. Y usamos eso como pretexto para decir, los dones son un poco problemáticos, pero hay el amor de Dios. Y a veces hablamos del amor de Dios y ni siquiera entendemos lo que es el profundo amor incondicional de Dios. Y nos quedamos ahí y negamos las cosas sobrenaturales del Espíritu Santo. Las dos van en conjunto. Porque yo amo a las personas, uso los dones que me da para yo poder librarlos y desatarlos en el nombre de Jesús de las ataduras con las que todos llegamos en la mente, en el corazón, en los sentimientos, emociones y demás. Una vida rota, quebrantada, que el Señor nos pone junto, nos fortalece y nos lleva hacia adelante. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas, tercero los que sanan, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Dios puso a estas personas en la iglesia. Yo no hago lo que hago porque yo quiero, porque se me ocurre, porque eso sería fuera de la voluntad de Dios, de lo que dice aquí, porque Dios nos puso a cada uno como tiene que hacer. Y usted no es la excepción. Dios le puso a usted donde le puso, para algo, por algo y con algo. Ahora bien, le voy a repetir estos dones. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 12:28? Apóstoles, profetas, maestros,
los que hacen milagros, los que sanan o sanidades, los que ayudan, administradores y los que hablan en lenguas. ¿Cuál de ustedes, de estos dones, cree usted que tiene? Pues pregúntele al dador de los dones, al Espíritu Santo. Dígale a él. Por ejemplo, cojamos por ejemplo esto. Administradores. No es lo mismo ir a la facultad de administración, a aprender administración de empresas, a que aprender a organizar y administrar la iglesia en una forma sobrenatural. ¿Ve? Hay una gran diferencia en este tipo. No es lo mismo ser maestro de escuela dominical o profesor de posgrado a que tener el don de maestro. Un don sobrenatural en el cual uno puede expresar y enseñar la palabra de Dios y se va abriendo como una cebolla que tiene muchas capas y cada vez es más interesante y uno puede conectar el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ponerlo en conjunto y hacerlo tan fácil que las personas puedan entender. Los apóstoles, ¿qué hacen los apóstoles? El apóstol primeramente da dirección. Él dirige, él sabe a dónde tienen que ir. Él no hace lo que se debe, él hace lo que es debido hacer. Él da esa dirección. Los profetas, ¿qué hacen? Escuchan de Dios para decirle al pueblo que haya corrección, para que haya un caminar correcto. Por ejemplo, vivimos en una época, hermanos, en que hay muchas cosas un poquito extrañas en muchos lugares, entre comillas, que se predica la palabra de Dios. Yo oigo cosas que suenan muy simpáticas, pero que no tienen ninguna sustancia ni ningún sentido bíblico. Y ustedes pueden decir, como por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, la música. Ya va a comenzar el pastor con estas cosas. Sí, la música. Yo he oído a líderes de grupos de alabanza que dicen, la música, la alabanza prepara el camino para la palabra de Dios. Y yo siempre me he preguntado, ¿en dónde en la Escritura está eso? Si usted me muestra, yo le acepto, pero la Escritura no dice nada de eso. Y así por el estilo les puedo dar muchas cosas. Otra, por ejemplo, la teología, ¿no? Unos son calvinistas, otros son armenianistas, otros no saben ni qué son. Y ninguna de estas es tan perfecta que puede ser así es. Y lo que pasa es con estas dos cosas que les pongo de ejemplo, con la música y la teología, las personas se confunden. Y las personas se confunden porque no van a la Escritura y le preguntan al Espíritu Santo cómo debe ser. Ahora bien, cuando el Espíritu Santo viene y se manifiesta en una persona y uno tiene una experiencia tan personal con el Espíritu Santo, no hay ni teología, ni doctrina, ni alabanza, ni ninguna otra cosa que pueda compararse con esa experiencia que uno tuvo con el Espíritu Santo, y es imposible negar esa experiencia como tal. Habrá muchos que quieren apoyar o contrarrestar con ciertas doctrinas y teologías, pero nadie, por ejemplo a mí, cómo Dios a mí me usó y me bautizó con su Espíritu y cómo me ha enseñado cosas, yo no lo puedo negar. No lo puedo negar. Eso no quiere decir que yo contradigo lo que la Escritura me dice. No, tiene que ir de acuerdo a la palabra de Dios, porque si no es incorrecto, es herejía. Tiene que ir de acuerdo a la palabra de Dios. Y aquí es donde uno tiene que ser sensible, sabio y prudente en saber cómo usar y cómo manejar ese don. Hablando de estos dones de aquí, por ejemplo, yo me muevo mucho en lo que es el don de exhortación. Yo no tengo problema de decirles a las personas lo que es, cómo es, en dónde es y a qué hora que es, con la gracia y con el favor de Dios. ¿Por qué? Porque no me da ningún recelo de que les guste o no les guste, les agrade o no les agrade. Hay que decir a las personas lo que es, con respeto, con amor, con prudencia y sabiduría para edificación. El problema es que, como hay ignorancia en la palabra de Dios, no sabemos cómo aplicar estos principios, estas herramientas sobrenaturales que Dios nos da para usar en el reino de Dios. Sanidades. Todos nos enfermamos. Sí, todos nos enfermamos de una o de otra cosa. Pero yo me pregunto esto siempre. ¿Con qué murió Moisés? De viejo. ¿Con qué murió Josué? De viejo. ¿Quién más? ¿Con qué murió Jacob, Isaac, Daniel? De viejo. El apóstol Pablo,
Lo mataron. Al apóstol Pedro lo mataron. Al apóstol Jacobo lo mataron. Al Señor Jesucristo lo mataron. Son muy pocos los que yo veo que terminaron su vida enfermos. ¿Por qué ves esto? Porque la única sanidad que ellos tenían era el Señor. ¿Qué dice el libro de Proverbios en el capítulo 3 y en el capítulo 4? La palabra de Dios es medicina para el cuerpo. Pero a veces corremos al gabinete donde tenemos todas las pastillitas y todas las cositas para todas las cosas y solucionar la vida más fácilmente. Cuando la Escritura nos dice en Segunda de Reyes, en el capítulo 1, ¿acaso no hay Dios en Israel que sana? No nos dice el libro de Salmos 103, no te olvides ninguno de los beneficios. Él sana nuestras dolencias. Y estoy cogiendo uno y otro don para que usted pueda darse cuenta de cómo se lo puede usar. ¿Sí ve? Entonces, espero yo inquietarle y espero yo que usted comience a preguntarle desde ya al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué don tengo yo? Sé que me has dado algo, pero todavía no hay claridad. Todavía no tengo un entendimiento. Ore, pregunte, clame. Ayune si es que tiene que hacer, sacrifíquese, deje de ver un poquito la tele y dedique tiempo para orar, deje de dormir un poco más y levántese más temprano, haga su trabajo cristiano, procure presentarse a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué arrepentirse, que usa bien la palabra de verdad. Pero vivimos en una época muy cómoda, muy fácil, muy tranquila, que queremos todo con el menor esfuerzo. No, mis hermanos, cuando usted busca a Dios de todo corazón, Él va a ser hallado por usted. ¿Sí? Y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Solo queremos los buenos planes, las cosas bonitas, que nos den una palabra así toda pegajosita, que todo nos va a ir bien y nos ponen todo ahí emocionales. Y a la tarde, el bajón espiritual, ¿no? Por ejemplo, veníamos los domingos a la iglesia y es como que estamos high espiritualmente hablando. Salimos de la iglesia y ¡pum!, nos desinflamos. Es peor. Tenemos que tener una vida de consistencia. Y tenemos que comenzar a preguntarle al Espíritu Santo desde ya, ¿qué es lo que yo tengo? Yo no le puedo decir, o a veces le puedo dar ciertas sugerencias. Yo no soy el Espíritu Santo, pero Él sí, Él es el dador. No es el pastor. Yo estoy aquí para ver que los dones se manifiesten en la manera como tienen que ser. No que haya desorden ni nada por el estilo. Y hablando de eso, mis hermanos, hemos visto aquí en nuestra iglesia que cuando estamos alabando, alguien ha dado una palabra, ha habido otra palabra, ha habido un poquito de bulla y demás. Eso no es desorden espiritual, eso es orden, porque hay alguien que está poniendo en perspectiva. Para muchos orden es todos calladitos, todos quietitos, que no pase nada, que esto, otro, el otro. Yo les dejo. Cuando el Espíritu se mueve, el Espíritu se mueve. Y nosotros, ustedes y yo, tenemos que aprender a acudir al Espíritu Santo para poder movernos en estos dones, en estos talentos y en estas habilidades. Mis hermanos, esto es serio. Si usted no va a la fuente, que es el Espíritu Santo, para que le revele, va a perder mucho. Yo soy un recurso. El Señor no es un recurso, Él es la fuente. Me gusta en inglés la diferencia. He is the source. I am the resource. Source, resource. La fuente, el recurso. Vaya a la fuente del agua de la vida. Tome de esa agua para que usted pueda dar a alguien más. Si no, estos dones van a estar en usted y no va a pasar mayor cosa. Y como no pasa nada, el pueblo de Dios sigue adormecido. Mis hermanos, hablando de este adormecimiento, la iglesia tiene mucha influencia demoníaca. Sí, mis hermanos. Usted puede ser que lo niegue, usted puede ser que no crea, es problema suyo. La iglesia tiene mucha influencia demoníaca porque hay muchos demonios que quieren destruir, desbaratar la iglesia. Por ejemplo, hay muchos aquí en esta ciudad, hay una ciudad cercana, cerquita de aquí, que se llama Manitou Springs. Manitou Springs es muy famoso por los brujos, las brujas, las iglesias satánicas y las misas negras y todo ese tipo de porquerías que ellos hacen en el nombre de Satanás.
Ellos, por ejemplo, cuando es Halloween, suben a los cerros y desde los lugares altos, así como hacían en el Antiguo Testamento, hacen proclamaciones en contra de la iglesia, en contra de los pastores, para que las iglesias se cierren, para que los pastores se enfermen, para que hayan divorcios y haya una serie de situaciones. ¿Y la iglesia qué hace? Cuando se les dice hay que hacer una proclama de algo, ¿y eso qué es? ¿Y eso cómo se hace? Si se hace un poquito de bulla, ¡uy, eso es desorden! ¿Se ven la confusión en la que vivimos? Porque no sabemos cómo usar los dones sobrenaturales. Pensamos que los demonios se quedaron en nuestros países de donde venimos. No. Aquí hay los que quieran para todo lo que hay que hacer. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos, alertas, puestos toda la armadura de Dios para contrarrestar las acechanzas del enemigo. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y él normalmente devora al débil, no al fuerte. En el libro de los Hechos se nos dice que ellos saben quiénes somos. ¿Se acuerdan? Capítulo 19. Yo sé quién es Pablo, sé quién es Jesucristo. ¿Y tú quién eres? Y le dio una paliza que les mandaron desnudos a estos fulanos por pretenciosos. Nosotros tenemos que estar firmes, parados, instruidos, mis hermanos. Volvamos a la palabra de Dios. Si aquí dice que hay apóstoles y profetas y maestros, los que hacen milagros, qué bendición sería. Yo me he estado preguntando esta semana algo que es bien sencillo, pero a la vez que es muy profundo. ¿Por qué la sociedad actual no respeta a la iglesia? Repito, ¿por qué la sociedad actual no respeta a la iglesia? Pueden haber muchas preguntas y pueden haber muchas respuestas al respecto de esto, pero yo quiero ofrecerles solamente una respuesta. La sociedad actual no respeta a la iglesia porque no hay ninguna diferencia entre ellos y nosotros. ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde están los que hacen milagros? Que vayan y sanen y hagan un montón de cosas extraordinarias. ¿Dónde están los que tienen el discernimiento de espíritus para que vayan a un político y le digan, mire, pare usted de hacer esto, casi digo en inglés, stop doing that, pare de hacer esto porque si no va a pasar esto, o haga esto porque si no va a pasar el otro? Nosotros somos los que hemos recibido esos dones, pero la sociedad no nos respeta porque estamos peor que ellos. Andamos temerosos, estresados, preocupados, amargados, endeudados, enfermos y todos los dados que usted le quiera poner. En vez de pararnos en las promesas de Cristo y comenzar a vivir como buscando en la fuente que es Él. A todos nos pasa. Todos recibimos influencia, sí. Cristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. A todos nos ha pasado. No es lo que nos pasa lo importante, es cómo reaccionamos, enfrentamos, nos paramos en las promesas de Cristo y seguimos adelante, o nos quedamos en donde estamos y nos volvemos hacia atrás. ¿Recuerdan ese verso que dice, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el amante de nuestras almas. Así dice en inglés, He is the lover of our souls. Pero como les decía anteriormente, ni siquiera entendemos ese amor tan grande que nos tuvo el Señor desde antes de la fundación del mundo. Él nos predestinó, Él nos escogió y Él nos va a usar de acuerdo al propósito como Él tiene. Hermanos, esto es muy trascendental, esto es muy importante y tenemos nosotros que aprender a vivir en lo sobrenatural. Dejemos lo natural a un lado. Creo que es imposible. Miren, esto es físico, ustedes me están viendo a mí, estamos con un medio de comunicación, esto es lo natural, no se puede dejar, pero esto que estamos viéndonos no es todo, es temporal. Aprendamos a ver lo que es eterno. Aprendamos a ver lo que no se ve. En el libro de Romanos, en el capítulo 4, Pablo dice, porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. En el Antiguo Testamento, en el libro de Segunda de Reyes,
Cuando el profeta, el siervo del profeta sale a coger agua para el profeta y ve todo el ejército asirio alrededor de él porque le mandaron a que lo maten al profeta, llega asustado y dice: profeta, profeta, ahí está el ejército afuera, nos van a matar. El profeta le dice, haciendo parafraseo aquí un poco de broma: tranquilo, Camilo. O como decía nuestro hermano Alan, que se estaba despidiendo hoy día: calmado, venado. Señor, ábrele los ojos para que vea los que están allá, que son más los que están por nosotros que los que están en contra nuestra. Hay un ejército de ángeles, carros de fuego, rodeándoles a cada uno de ustedes y a mí en donde vivimos. Pero hemos aprendido a ver más los problemas, las circunstancias y las aflicciones que reclamar y proclamar y confesar y pararnos en las promesas que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo lo hace esto? Hágalo usted en su tiempo espiritual. Hágalo tiempo usted en su comunión con Dios todos los días. Usted levántese y haga bulla. Mis hijos, cuando eran más pequeños, decían: mami, mi papi ya está gritándoles a los diablos abajo en el basement. Así es. Dígaselo a los cuatro vientos que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. ¿No dice el libro de Filipenses que toda lengua confesará y que toda rodilla se doblará de lo que está en el cielo, ángeles y demás, lo que está en la tierra, seres humanos, y lo que está debajo de la tierra, todas las huestes infernales que hay? Todo mundo se va a doblar y todo mundo va a confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Mejor comencemos desde hoy día a aprender a usar los dones espirituales y a caminar en este poder sobrenatural en vez de andar naturalmente, y para que la iglesia sea respetada en donde tiene que ir. Miren, hermanos, sabemos tantos pastores que somos una desgracia, mal ejemplosos, preocupados solamente de sacarle el dinero a la gente en vez de darles palabra de Dios, preocupados de cosas que son triviales en vez de fijar las cosas en las cosas eternas, apuntando hacia lo que no se ve. Y les puedo de esto dar mucho más adelante. Mis hermanos, movámonos en lo sobrenatural. Y esto comienza hoy día. No es mañana, ni quién sabe, ni después. No. Yo quisiera que nos podamos juntar y estar juntos físicamente para poder poner manos sobre las personas y comenzar a manifestar los dones sobrenaturales. Yo no lo quiero hacer aquí por este medio porque hay tanto televangelista que mejor lo dejamos ahí, porque ustedes saben a lo que me refiero y no quiero caer en ese asunto, sino más bien ir donde una persona y decirle: mira, mi hermano, el Señor dice tal y tal cosa de ti en el nombre de Jesús. Basta con esto. Estos son los dones sobrenaturales. Están al servicio de los demás. ¿Por qué? Porque cuando Dios le usa a alguien con un don para bendecirle a alguien más, es porque el Señor tiene interés, le ama y quiere restaurarlo. Aquí hay otro error doctrinal en la iglesia. Pensamos que ya conocí a Cristo, ya tengo el sello del Espíritu Santo y no necesito nada más. Mentiras, no funciona así. Apenas tiene el sello, ahora hay que llenarse, y hay que llenarse otra vez, y hay que expresar, y hay que cambiar, y hay que ser transformados todos los días. Es como cuando usted se compra un carro. Se compra un carro y nunca más le pone gasolina, nunca más le cambia de aceite, no le cambia de llantas, no lo cuida, no lo da mantenimiento. Igual es con nuestra vida, nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Hay que darle mantenimiento espiritual, así como hay que saber cuando uno come. Uno come bien, le va bien. Uno come mal, le va mal. Y espiritualmente hablando hay que hacer lo mismo. Entonces tenemos que aprender a usar todo este tipo de cosas. Mis hermanos, terminemos con una exhortación aquí. Gálatas capítulo 6. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Mis hermanos, la iglesia no es una bola de débiles ni flojos. La iglesia es un grupo de personas que se levanta en el poder y la gracia de Dios para predicar el evangelio de Cristo. Hoy noche vamos a tener la clase de evangelismo y vamos a ver qué es el evangelio. Ni eso siquiera sabemos. Mis hermanos, no nos cansemos de hacer el bien. A su tiempo vamos a cegar. Si usted no desmaya, siga adelante, párese firme, no desmaye, sea fuerte, sea disciplinado, sea constante, sea perseverante, sea comprometido, sea hombre y mujer de fe, de carácter, de compromiso, de acción. Dejemos ya las debilidades, el desinterés, como veíamos en la clase de matrimonios de ayer, y vamos hacia adelante, sin duda, sin ser derrotados, sin estar débiles, firmes y adelante, huestes de la fe, porque el Señor nos mira, el Señor nos ve, y el trabajo que hacemos en el reino no es en vano.
Vamos a orar y nos despedimos. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde te bendecimos, te glorificamos y exaltamos. Te damos gracia y lo ponemos delante de ti para que tú seas honrado. Te suplicamos, Padre Santo, que nos mandes de tus dones, de tus habilidades y de las herramientas. Ayúdanos, enséñanos a cómo usarlas. A los que estamos medio ciegos, quítanos. A los que estamos sordos, ábrenos. A los que estamos mudos, haznos hablar, Señor. A los que nos damos los brazos y las piernas caminar, hagámonos, Señor, de acuerdo a lo que tú quieres. Te lo suplico, Padre, clamo a ti. Y tu palabra dice, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. En el nombre de Jesús te entrego este tiempo, Señor, y te doy gracias. Y me despido con un abrazo, con un fuerte amén para todos, y que Dios los guarde y los use en todo lo demás. Un buen día, mis hermanos, disfruten todo. Amén. Quisiera agradecerles por haber participado con nosotros en este día y a la vez quisiera recordarle que el Señor está cuidando y mirando a cada uno de nosotros. Confiemos que Él nos va a ayudar a salir adelante en medio de esta prueba. También quisiera recordarle a usted que los jueves a las 7 de la noche seguimos con la clase de discipulado y como ustedes saben muy bien, en Facebook están posteando todas las actividades y los asuntos relacionados con la iglesia. Les agradecemos mucho a los que han estado cooperando con sus diezmos, con sus ofrendas. Tenemos ya la facilidad de hacerlo vía online, así es que yo le animo a que siga participando. Gracias. Entre al Facebook y participe igual con el asunto relacionado con la educación de los niños. Ahí hay un portal para que usted pueda verlo y pueda saber qué es lo que tiene que hacer. Use todas las herramientas que usted pueda usar y le digo que disfrute este día, le digo que el Señor está cerca, le digo que Él no se ha olvidado de nosotros, le digo que los que amamos su venida le veremos pronto, le digo que cada día es una nueva experiencia con el Señor. Bendiciones y que Dios los guarde, los amamos mucho. Un saludo a nombre de la Iglesia El Cruce.